Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Ana Laura Magaloni, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a concluir el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. Es sobre el crecimiento de la pobreza en México y los programas sociales del gobierno de López Obrador. Después va a estar con nosotros Javier Sicilia. Con él vamos a platicar sobre la carta abierta que le mandó al presidente de México. Y más adelante, con Santiago Aguirre, vamos a hablar del caso Ayotzinapa. Se están cumpliendo 6 años de los hechos ocurridos en Iguala. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. A lo largo de esta semana hemos analizado el crecimiento de la pobreza en México durante el actual sexenio, en particular con la crisis económica, y si los programas sociales del gobierno están funcionando o pueden funcionar para apoyar a los más pobres del país. Con la crisis económica que se vive en nuestro país, millones de mexicanos que pertenecían a la clase media-baja caerán a la categoría de pobres, y los que ahora son pobres, muchos de ellos terminarán en la pobreza extrema. Para analizar este tema, saludo vía remota a los integrantes de la mesa de los jueves. Ana Laura Magaloni, muy buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Leo. Sabino Bastidas, buenas noches, Sabino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y tenemos ya de nuevo de regreso a Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Ana Laura, Sabino, gusto saludarlos. Pues empecemos contigo, Luis. Es indudable, los estudios dan cuenta de que entre 10 y 15 millones de mexicanos entrarán a la pobreza. Es una barbaridad. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, efectivamente, cuando hay una crisis y una crisis de este tamaño, y esta es una crisis doble, porque es pandémica y económica, se genera un incremento inevitable en la pobreza en México y en todo el mundo. Y en México hemos tenido experiencia en el pasado, en otras crisis, donde se ve un incremento muy importante en la pobreza cuando tienes una crisis de este tipo macroeconómica. Entonces, efectivamente, así va a suceder. Hay varias estimaciones, pero no sabremos exactamente el tamaño del impacto hasta que el INEGI no termine de levantar la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que por cierto está levantando en este momento entre agosto y noviembre de 2020, para publicar los resultados en el mes de julio de 2021, un poquito después de las elecciones, sí, y que el Coneval pueda, utilizando esos números, hacer una nueva estimación de los niveles de pobreza, no solamente para el país, sino también para cada uno de los estados del país, y con una información obviamente muy rica. Entonces, debe esperarse. La última medición de pobreza que tenemos de 2018 era que 42% de los mexicanos estaban en una situación de pobreza y el 7.5% en una situación de pobreza extrema. Las predicciones más sensatas son que vamos a volver a regresar a una situación donde más del 50% de la población esté arriba de que tenga niveles de pobreza y por lo tanto que México en promedio vuelva a ser un país mayoritariamente pobre. La gran pregunta va a ser la duración de esta situación. Si vamos a tener la pobreza que se mantenga en el tiempo durante un periodo relativamente largo, o vamos a poder regresar a una situación donde se pueda seguir disminuyendo, aunque sea pausadamente, los niveles de pobreza que tiene el país, que son obviamente altos. Eso dependerá, creo yo, de 3 circunstancias. La primera de ellas, el comportamiento de los salarios. A diferencia de otras crisis, en esta crisis no ha habido un desplome del salario real, o no lo ha habido todavía, ¿no? Veremos qué pasa en los próximos meses. En 2008-2009 el salario real no cambió mucho y eso ayudó mucho a la recuperación. En 95, en 82 tuvimos caídas muy fuertes del salario real y eso prolongó la crisis. Hay un aspecto también sobre efecto riqueza. En la medida que hay un efecto riqueza negativo,
el que caiga el precio de los activos y suba el precio de los pasivos, la gente obviamente resiente más el efecto. Eso tampoco se ha visto, pero hay que esperar que eso suceda, por lo menos parcialmente. Y finalmente, obviamente, las políticas públicas que permitan una recuperación de la economía más robusta, porque sin la recuperación de la economía, pues es imposible revertir el incremento en la pobreza, porque hay que recordar que la caída de la clase media a la pobreza es resultado de que la economía no funciona, sobre todo por la pandemia. Sí. Y la manera de revertir eso es obviamente a través de crecimiento económico. Me llama la atención, Sabino, que en los 3 aspectos que menciona Luis, no mencione los programas sociales. No, evidentemente el efecto de los programas sociales es un paliativo en una situación de emergencia de esta magnitud. Yo creo que hay que ser un poco más cautos. La epidemia no ha acabado. El escenario de que COVID siga siendo un problema económico está latente. Me da mucho desconcierto escuchar en distintos foros y medios de comunicación a buenos economistas hablando de la recuperación, como lo comentábamos hace algunas semanas, cuando todavía el evento que causó la crisis no ha terminado. Sí. Yo creo que 10 a 15 millones de pobres es una cifra muy conservadora de lo que estamos experimentando. Y creo que estamos viendo fríamente el dato de los millones de pobres como si estuviéramos hablando de la crisis de 1994-95, con aquella experiencia que fue muy importante, muy interesante. Pero yo creo que en esta ocasión la magnitud del daño es mucho más profundo. Va a haber mucho mayor desigualdad, también porque la gente, los niños no están yendo a la escuela, porque se postergaron las operaciones médicas, porque la salud de los mexicanos va a quedar tocada, y porque hay un tema de cohesión social, de exclusión social, mucho más profundo que solamente un ingreso. Y creo que el error de los López Obradoristas y de los anti-López Obradoristas está radicando en el tema de si el rentismo es un paliativo o no a una crisis como la que vamos a vivir. Yo creo que vamos a vivir una crisis social que puede tener alcances diversos, transformadora, hemos dicho en esta misma mesa. Hemos tenido la expectativa de que esta puede ser una crisis que cambie muchas de las formas que teníamos de producir. No olvidemos, y en el análisis es muy importante recordar, que los 53 millones de pobres que tenía López Obrador cuando asume el presidente de la no las crearon las políticas de López Obrador, ya las había creado un modelo de desarrollo que nosotros mismos empezamos este año cuestionando. El Financial Times y The Economist empezaron cuestionando, y ese modelo de desarrollo requiere y requerirá ahora con mayor razón una cirugía mayor. Es claro que López Obrador no tiene una alternativa a ese modelo de desarrollo. Yo creo que hoy lo que nos queda claro es que su modelo de darles una lanita fue el modelo de paliativo a un problema de pobreza como el que estamos viviendo. Pero nos enfrentamos, desde mi punto de vista, a algo muy distinto de lo que habíamos visto en el pasado. Nos estamos enfrentando a un problema de falta de ingreso, que no se resuelve solo con el ingreso. Estamos viendo un problema de exclusión, estamos viendo un deterioro del tejido social, una destrucción de empresas, una destrucción de la forma tradicional de producir. En este momento están ganando espacio los niños que tienen una computadora y que tienen una red de Wi-Fi para frente a decenas de niños que suspendieron su ingreso a la escuela, decenas de jóvenes que no fueron a la UNAM porque no tienen con qué ir a la UNAM, porque no tienen aparato para ir a la UNAM. Porque es esa exclusión que va a profundizar aún más la desigualdad. Tiene un ángulo muy importante de lo social y una parte muy importante de la gobernabilidad. Yo quiero desde esta primera ronda poner en la mesa que uno de los temas que hay que discutir de la pobreza es cómo vamos a gobernar un país con ese tamaño de desigualdad en el
en el momento de mayor desencanto y desafección democrática, porque la última opción que tenían, con la llegada de la izquierda y un líder de corte popular, de corte social, que llega a la presidencia de la República, no les permite resolver su condición de pobreza, de desigualdad, de exclusión y de falta de integración a la sociedad. Ese desencanto democrático, ¿cómo vamos a gobernar? yo creo que es uno de los temas que tenemos que analizar. Muy bien, creo que se nos fue un poquito ahí Sabino, pero bueno, te pregunto, Ana Laura, ¿cómo vamos a gobernar un país con más pobres y con algo que es indudable, con un gobierno que también se está empobreciendo, que tiene cada vez menos recursos? Sí, a mí me parece que, como señala Luis y Sabino, no sabemos todavía la profundidad de la crisis, ni sabemos bien a qué nos estamos enfrentando, pero sabemos que son malas noticias, seguro, ¿no? A mí la única solución posible es poder activar la economía. Esa es la mejor garantía que podríamos tener para aliviar la pobreza. Lo que necesitan las personas es, primero que nada, certidumbre en el empleo, un salario formal y toda la seguridad que va con los empleos formales que se están perdiendo mientras que hablamos, ¿no? Y ese tipo de políticas no se implementaron durante la pandemia y no parece que se van a implementar durante este sexenio, y es preocupante porque se va a perder mucha riqueza en este proceso. La segunda forma de paliar la pobreza es la seguridad social. Y la seguridad social tiene que ver con, por lo menos, acceso a salud, a un seguro de desempleo, al mínimo vital, a estas cosas que tampoco existen en nuestra economía ni en nuestro diseño institucional y que ahora harían muchísima falta. Finalmente están los programas sociales, que todo mundo ha dicho, digamos, y Oxfam ha sido el primero, que en el sector más golpeado de esta pandemia no hay ningún programa social, que el grueso de los programas sociales están puestos en las becas de jóvenes de 19 para abajo y en los adultos mayores, y ahí se nos están yendo casi todos los recursos, que son los dos programas sociales más grandes de este gobierno. Y en el medio, a la gente que está perdiendo su fábrica, su empleo, su changarrito, el trabajo, en esta economía informal, formal, etcétera, donde las mamás tienen que estar en casa, los niños viendo la televisión, o sea, no hay nada que te haga un paliativo en esa economía familiar, que yo creo que ese sí es un grande error de la política social de este gobierno, no haber ajustado sus políticas sociales en función de la pandemia y continuar como el negocio como si no pasara nada, digamos. Sí. A mí ese me parece la gran asignatura pendiente de este gobierno. No es si las transferencias deben de ser o no, seguro deben de ser, pero a dónde tienen que ir enfocadas hoy en día, ¿no? Porque no tiene seguridad social, porque no tiene empleo y porque ningún programa social se aplica a tu situación particular. Y esa me parece que sigue siendo la gran pregunta, y mientras que estamos hablando, todas estas piezas del rompecabezas se están moviendo, no sabemos bien cuál va a ser la profundidad. Muchos de nosotros todavía estamos en casa y no estamos viendo bien el impacto que se está viviendo en las calles y en los negocios cerrados, en la gente sin empleo. Sí, claro, ¿Qué va a hacer? Y eso pues es preocupante, y lo que más me preocupa a mí es que parece que no hay ajustes, que seguimos en el presupuesto y en los programas como si no hubiera la peor crisis económica desde la década de los 30 hasta la fecha. A ver, Luis, desde luego, digamos, la conclusión que sacamos de estar debatiendo durante toda esta semana es que se debe de hacer más. Un dato que a mí me llamó mucho la atención: los 17 programas prioritarios sociales de este gobierno representan el 0.61% del PIB, menos de un punto del PIB. Hay que hacer más, sí, pero el gobierno no tiene dinero, Luis. Ese es el tema. Ya no hay cobija de dónde sacar. Bueno, no solamente no tiene dinero,
el dinero siempre es escaso, sino que tiene otras prioridades. O sea, la decisión que tomó el presidente de la República al principio de la pandemia fue: esta es una crisis transitoria que, comparada con la cuarta transformación, es un detalle en la historia, no vale la pena invertirle mucho, porque si me distraigo con la pandemia no puedo yo aplicar la cuarta transformación. Y entonces la conclusión de ese análisis era: no se requiere un cambio muy importante porque los programas de la cuarta transformación son suficientes para enfrentar la pandemia. Entonces, la falta de corrección de la política social y económica del gobierno pues tiene una consecuencia. Y lo que ha hecho el gobierno es redistribuir el gasto público a, básicamente, por un lado, la fortaleza del sector energético, o sea, recuperar, digamos, la fortaleza de las principales empresas del Estado en el sector energético a un altísimo costo, porque esos montos tienen un costo de oportunidad, y además pudiera haber recursos privados que se utilizaran en lugar de estos públicos. Y por otro lado, los programas preferidos del presidente en términos de los jóvenes construyendo el futuro, las pensiones para adultos mayores, etcétera, que sí tienen un impacto, pero no están suficientemente dirigidos para enfrentar los problemas de liquidez de familias y empresas durante la pandemia. Ahora, la pandemia ha resultado más larga de lo que uno podía pensar, ¿no? Y entonces los programas no fue transitoria. Entonces quizás esa sea la principal necesidad de tener alguna corrección. Y además, el problema otro más grave es que el gobierno tampoco ha hecho un esfuerzo para hacer de México un país más atractivo, para que haya más inversión y por lo tanto un crecimiento más sostenible en el mediano y largo plazo, a pesar de que existen las condiciones internacionales para que así lo sea, por el cambio importantísimo que hay en el mundo con respecto a la economía china, lo que le da a México una posibilidad de posicionarse en el mundo como un país para apuntalar el crecimiento y aprovechar de una mejor manera el programa de ajuste que sí existe en Estados Unidos y que sí apoya por lo menos a una parte de la economía mexicana muy importante. A ver, entiendo, Sabino, que tú decías, ¿qué va a pasar si la gente se desilusiona con este proyecto que era muy esperanzador, un proyecto de izquierda, sobre todo para los más desfavorecidos? ¿Qué sigue en ese sentido, no? Creo que por ahí iba tu comentario en algún sentido. Exacto. Este es un país de una movilidad social cero ya. Donde naces, es probable que mueras en ese decil de ingreso o incluso pierdas niveles de ingreso. Esto es la pérdida del futuro. Esto significa no tener oportunidades. Esto significa no incorporarte al mundo, al desarrollo. Esto significa no incorporarte a la sociedad y no ser parte de la democracia prometida. Y ese desencanto, evidentemente, va a ser muy difícil de gobernarlo, porque durante muchos años la esperanza que daba la posibilidad de un gobierno de izquierda era un paliativo. No nos hemos dado cuenta hasta qué punto el López Obrador, en estos 3 sexenios, en donde ha estado en el tablero político, ha sido un actor que ha canalizado el enojo, que ha canalizado el conflicto de una sociedad desigual, de una sociedad empobrecida, de una sociedad donde 50 millones de pobres han estado ahí todo este tiempo sin encontrar esas oportunidades, y que querían o que esperaban que llegara un gobierno más cercano a sus intereses, que tuviera la capacidad de corrección de un modelo de desarrollo que tiene muchos aciertos, pero que se ha agotado y que todos tenemos claro que se ha agotado como tal. Entonces, gobernar esto va a ser muy difícil, porque necesitas, en primer lugar, necesitas que las oposiciones entiendan que el error no fue de López Obrador. Porque lo que yo he escuchado con estas evaluaciones a lo largo de la semana y en otros espacios es que resulta que la pobreza es de López Obrador porque sus programas sociales son muy malos. A ver, coincido en que una transferencia de rentas no es suficiente y así empecé la primera reflexión. Pero los millones de pobres no son un problema de López Obrador. López Obrador era una solución o una tentativa de solución.
Los problemas eran un problema del modelo de desarrollo en donde los mexicanos hemos creado un sistema profundamente desigual. Y para que haya una democracia necesitas un piso mínimo de igualdad ante la ley, de igualdad ante el gobierno, de igualdad de ingresos, para que esto pueda funcionar. El mito que se generó, Luis publicó algún libro y hemos discutido de este tema, de que México ya era un país de clases medias, evidentemente pues no se sostiene. México iba en ruta de mejorar, había grupos de la sociedad que estaban en buena condición, pero entonces de los 53 millones de pobres, sino los 40 millones de personas que están en condición de vulnerabilidad de alguna de sus capacidades de desarrollo. O sea, lo fino de esto es analizar ese segmento de clases medias, entre comillas, que son profundamente vulnerables y que el desencanto para esa sociedad, el desencanto para esos mexicanos va a ser muy difícil de gobernar, y nuestra estructura democrática quizá no tenga los instrumentos para canalizar el enojo y el conflicto. Hay que hacernos cargo de la magnitud de la crisis que estamos viviendo, porque a ese escenario le vas a sumar estos 15 millones de mexicanos extra. Perfecto. Ana, a ver, hijo, mano, es que tantas preguntas y tantos temas, pero bueno, pues te la paso a ti el balón, venga. No, o sea, el punto que toca Sabino me parece central, el padecimiento del desencanto social que va a producir esta crisis, que viene a sumarse ya en un contexto donde ya veníamos en una crisis de violencia y de inseguridad profunda, ¿no? Y además no nada más en términos de crimen y violencia, sino, si entiendo bien lo que está diciendo Sabino, es como las diversas manifestaciones que puede tener el enojo social en un país empobrecido y que tenía la esperanza en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fuera a hacer una diferencia sustantiva. Y ese es uno de los problemas importantes que tenemos. Y hay muchos otros. A mí el que me preocupa más es, porque va muy relacionado con lo que dice Sabino, la economía. O sea, si bien no tienes dinero, si bien no puedes, o sea, me preocupa la polarización en la que está inserto el gobierno. Y la estrategia del gobierno de marcar las diferencias entre unos grupos y otros y no hacernos a todos partícipes de cómo vamos a salir juntos de esto. Como muchas veces se lo dijeron los empresarios, vamos a tratar de salir juntos de esta crisis. Sin embargo, cuando veo como hacia dónde va la tribuna presidencial y el debate político, parece ser que es pues de estirar la liga, de marcar las diferencias, de culpar a unos y de perdonar a otros, digamos, o sea, como de generar toda esta sensación de que han sido unos los responsables de este desastre y que frente a esos hay que rendirles cuentas en un momento tan delicado. Híjoles, me parece arriesgado, vinculado con lo que dice Sabino de la gobernabilidad, del encono, del enojo. O sea, la tribuna presidencial y el Ejecutivo tendría que estar pacificando el país, tratando de conjugar los esfuerzos hacia un rumbo en que todos nos tengamos que bajar y cumplir y ir para adelante, pero no en un país cada vez más dividido, cada vez más enojado, donde hay mucha exclusión de todos contra todos. Eso me preocupa. Porque ese no es el camino para activar la economía, ese no es el camino para frenar el descontento, ese no es el camino para enfrentar un proceso electoral en el 21, y pues ahí estamos enrolados en esto. Fíjate que yo lo que veo de los actores políticos, tanto el gobierno como en la oposición, es que están pensando en el 2021, como siempre, en los puestos de poder, en las prebendas, en las grillas internas, y no están pensando en este tipo de cosas, de lo que está pasando, de los cambios estructurales que están ocurriendo en el país, sobre todo con este tema del incremento pues lamentabilísimo de los niveles de pobreza en nuestro país. Pero bueno, me queda una ronda rápida de conclusiones. Luis. Bueno, yo creo que la primera etapa de la crisis del COVID
tiene como centro un choque de oferta, o sea, porque es el cierre de la capacidad productiva, la venta, los lugares. Ahora vamos a la segunda etapa, que quizás sea un poco más fácil, porque el choque de oferta ya no es, sino que lo que tenemos ahora es un choque de demanda, o sea, su insuficiente ingreso, insuficiente consumo, insuficiente inversión. Y este choque de demanda, como implican Ana Laura y Sabino en sus comentarios, puede tener un costo social muy alto y una desesperanza, porque el choque de oferta es una cosa cuyo final podemos ver. O sea, cuándo se va a acabar el confinamiento y cuándo voy a poder ir a trabajar o ir a un centro comercial o se abre una empresa. La falta de demanda es una cosa que es más difícil de percibir y de agarrar y decir ya terminamos. Y no sabemos tampoco cuál es el estado de daño que han sufrido empresas y familias, que se va a empezar a ver en el futuro, en las próximas semanas, en el ámbito de sus activos y sus pasivos, ¿no? Y eso también puede tener un costo de ajuste muy importante. Y por estas razones habría que poner el acento en las distintas estrategias que te permitan recuperar el crecimiento. O sea, el crecimiento tan criticado de 2.5%, pues ahora se ve como una gran cosa, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué no podemos crecer de una manera más rápida? Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, desgraciadamente, había tomado políticas económicas desde finales de 2018 en contra de una agenda de crecimiento. O sea, aparte del problema que tiene México y la razón por la que la mayoría de los analistas en el mundo estiman que México va a ser uno de los últimos países en recuperarse, es porque veníamos de una situación de poco crecimiento con una ausencia crónica de inversión. Entonces la gran pregunta es si vamos a tener flujos de inversión sobre todo nacional, pero también extranjera, que nos permitan recuperar el crecimiento, y eso sin un cambio de política y de retórica probablemente no se va a dar. 2 minutos me quedan, Sabino, rápido una conclusión, por favor. Yo creo que no debemos aspirar a la recuperación de la normalidad. La normalidad previa era anómala, era incorrecta, era injusta. No podemos aspirar a esa normalidad sin tener consecuencias. Creo que efectivamente hay un problema de diseño en las políticas sociales de este gobierno y de gobiernos anteriores. Eso se llama finanzas públicas, se llama falta de Estado, se llama falta de un piso básico de salida en el ingreso de todos los mexicanos. Se ha planteado a lo largo de la semana una serie de soluciones, pero yo creo que de fondo debemos de pensar en el modelo de desarrollo que hemos establecido como forma de convivencia a nivel global. No es un tema local. Y creo que además debemos de cambiar el paradigma de reflexión, porque esto no ha acabado. Tenemos que pensar que esto puede tener otro momento. Las epidemias no son de olas. La epidemia es una sola, pero lo que sí podemos tener otro momento es otro confinamiento que nos vuelva a quitar varios puntos de ingreso. Debemos de cambiar la lógica en la que estamos pensando la crisis. Muy bien. No son los mismos instrumentos del pasado los que nos van a permitir enfrentar un escenario mucho más complejo hacia el futuro. Pero, no sé, yo no veo esa imaginación al futuro, me cuesta trabajo porque también estamos en un ámbito muy cortoplacista. Pero, en fin, una última conclusión, Ana Laura. Sí, creo que las piezas del rompecabezas se están moviendo, no sabemos bien qué tan graves van a ser, todo indica que es muy grave, pero como que es una crisis que va cayendo poco a poco y, como dice Sabino, no ha acabado. Falta tiempo para pensar que volvemos a salir a la calle de forma regular y normal, digamos. O sea, y mientras que eso pase, esto se está moviendo. Si yo tuviera algo que recomendarle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a los que están haciendo la política social, es ajusten, dense cuenta que hay un montón de personas, pequeñas, medianas, chiquitas empresas que ya no pueden sobrevivir, que la gente está perdiendo empleos, que tal y tal. ¿Qué podemos hacer para que la economía se active o no se frene de la forma tan brusca como está sucediendo?
Mientras que todo eso sucede, estaría abierto a pensar que pues, esto se mueve y hay que ver cuáles son las ventanas de oportunidad, y ojalá pudiéramos pensar que estamos todos en el mismo barco y que México sale todos juntos adelante en un país menos polarizado, menos dividido, más colaborador y más pensando que si nos va bien a unos, nos va bien a todos, digamos. Y eso sí significa, como dice Sabino, pues repensar las formas en las que México se ha comportado en el pasado, digamos, la forma en la que nos hemos organizado colectivamente. Habría que recuperar ese eslogan de Andrés Manuel López Obrador de que por el bien de todos primero los pobres, ¿no? Sí. Pero en fin, bueno, muchas gracias, Luis, muy buenas noches. Con mucho gusto, Leo. Gracias, Sabino, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Ana Laura, buenas noches. Gracias, hasta luego. Bueno, hacemos una breve pausa, va a estar con nosotros Javier Sicilia para hablar de la carta pública abierta que le envió al presidente López Obrador. Regresamos.